Mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, quien les habla el profesor abogado Mauri Rojas. Dios les bendiga. Recuerden ustedes que nuestro Señor también es nuestro pastor. El Señor es mi pastor y con Él nada nos faltará. Seguiremos siempre adelante, tomado de la mano de Él, únicamente de Él. Dios les bendiga. Gratamente con ustedes en este proceso de formación, el cual se denominó las fórmulas alternativas de prosecución del proceso. Hoy, concluyendo con la temática, les hablaré un poco acerca de la suspensión condicional del proceso para los delitos menos graves, que se encuentra estipulado directamente a partir del artículo, déjenme ver, del artículo número 43, directamente, del Código Orgánico Procesal Penal. Debo indicarles, mis estimados profesionales, que la suspensión condicional del proceso básicamente representa aquella salida, óigase, salida completamente alterna que propone el mismo sistema, es decir, el mismo proceso. ¿Por qué y para qué? Para que una persona inculpada o imputada pueda terminar directamente su proceso penal cumpliendo un plan de reparación directamente del daño y una serie de condiciones que establece directamente el mismo código. Por supuesto, una vez esto concluirá la causa penal. El objetivo fundamental de la suspensión condicional del proceso consiste en dar por terminado, y que valga esta la expresión, el proceso ordinario penal sin tener, mis estimados profesionales, que llegar a un juicio oral y por ende sin que medie una sentencia, evidentemente brindando la oportunidad al imputado de que, cumpliendo con esta salida alterna, se extinga la acción penal. Pero, siempre hay un pero, debe cumplirse directamente las condiciones que establece directamente el código. Hay que señalar de una manera muy respetuosa y profesional, lógicamente, que la suspensión condicional del proceso básicamente se encuentra estipulado a partir del artículo número 43 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, y es una medida, es una fórmula que solamente se practica, reitero, para los delitos, para aquellos delitos denominados menos graves, ¿no? Y por supuesto luce como el espíritu del legislador el hecho de poder favorecer directamente la obtención de un beneficio directamente para el imputado, para el inculpado o para la persona señalada como autor de un hecho punible, señalando, y por supuesto que dentro de la suspensión condicional del proceso existen por supuesto ciertos requerimientos, ciertos acuerdos que tienen que plasmarse. Debe tomarse en cuenta que la suspensión condicional del proceso también representa una fórmula alternativa de prosecución del proceso, y por supuesto solamente procederá cuando las exigencias del mismo código sean satisfechas. Óigase, cuando las exigencias del mismo código sean satisfechas. Incluso las medidas que facultan directamente o ampliamente al Ministerio Público, al representante del Ministerio Público, son una innovación muy destacada directamente dentro de el sistema procesal penal. ¿Por qué? Porque se basan en criterios de economía procesal, se basan en criterios de economía litigacional, por supuesto, y constituyen directamente una alternativa que da frente y que se opone a los procesos largos, pero también muy costosos. Sin embargo, y lamentablemente, claro está, en la práctica, al establecer las condiciones de suspensión condicional del proceso, se ha dejado al margen de la reparación del daño causado, de la víctima, por supuesto. Y durante el lapso que se suspende el proceso, el juez deja como única opción para la víctima que pueda activar el procedimiento para la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios, la cual no es posible en caso de procedimiento especial para los delitos menos graves. Y esto es algo delicado. Si bien es cierto, todas las medidas alternativas de prosecución del proceso tienen por finalidad suspender o extinguir directamente el proceso penal y el procedimiento. Incluso no deja de ser menos cierto que para la víctima resulta un perjuicio para ella misma, porque
En muchas oportunidades la reparación del daño no logra materializarse directamente tal cual como esta víctima o como esta persona directamente afectada por el daño no obtiene de una manera pronta. Es más, debe incluso hasta seguirse el procedimiento o seguirse la acción judicial, instaurando directamente o incubando un nuevo proceso dentro del sistema. Entonces, hay que estar muy pendiente de todo ello porque las fórmulas alternativas de prosecución del proceso, reitero, son medidas que realmente posibilitan la economía procesal, por supuesto, y se evitan los altos costos. Además que representa, por supuesto, todo lo que nosotros pudiéramos considerar la celeridad procesal. Entonces, dicho esto, el hecho de considerar que una persona pueda solicitar directamente la suspensión del proceso para los delitos menos graves, también es pertinente considerar que deben haber ciertos requisitos para la solicitud. Fíjense que el mismo Código Orgánico Procesal Penal manifiesta o señala de una manera muy objetiva que la solicitud deberá contener una oferta de reparación del daño. Estos son requisitos que se plantean y que exige el mismo código a los fines de poder satisfacerle, ¿no? Debe contener una oferta real de reparación del daño causado por el delito y el compromiso del imputado o imputado de someterse puntualmente a las condiciones que le fueron impuestas por el tribunal, conforme a lo que señala el mismo código. Pero también hay ciertos hechos que deben excluirse directamente de la suspensión condicional del proceso en cuanto a requisitos se refiere. Vean que ustedes que el mismo código orgánico nos refleja que quedan excluidas de la aplicación de esta norma las causas que se refieren a la investigación de los delitos, como el homicidio intencional, la violación, los delitos que atentan contra la libertad, contra la integridad, la indignidad sexual de niños, de niñas, de adolescentes. Pero también nos refleja la norma que hay un procedimiento para la solicitud de esta medida, para este beneficio, vamos a llamarlo también incluso de esta manera, ¿no? Entonces, el 44 señala que para los efectos del otorgamiento, este otorgamiento lo da el juez o no de la medida, el juez oirá directamente la voz del fiscal, la voz del imputado, la voz de la imputada y por supuesto la víctima, si ésta se encontrara presente, ¿no? Y por supuesto haya participado o no del proceso y resolverá en la misma audiencia. Y la resolución fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso. Entonces esto es muy importante porque dentro de la misma audiencia se deben desarrollar estas manifestaciones que nacen directamente de tres personas completamente participantes activas del proceso, llámese el fiscal, el imputado y la víctima, esta última si estuviese presente allí en el proceso. Hay condiciones incluso que deben estar consideradas directamente por el ciudadano juez de control, porque recuerden esto que todavía nos encontramos dentro de estas fases y dentro de esta fase muy puntualmente en la audiencia de presentación que habitualmente suele darse. Sin embargo, el mismo código en el último párrafo del artículo 44 del código del cual hacemos especial mención y que reiterativamente utilizamos para nuestro procedimiento, para revisarlo, para dinamizarlo, señala que la suspensión condicional del proceso podrá siempre solicitarse en cualquier momento luego de admitida la acusación presentada al Ministerio Público y hasta antes de agotarse la apertura del juicio oral o en caso de procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate. Nótese que aquí el legislador nos faculta directamente como abogados litigantes, directamente apoderados judiciales o representantes directamente de nuestro representado a solicitar la medida en la audiencia especial de presentación del imputado, por supuesto también en la fase preparatoria, incluso en la misma audiencia, incluso en la misma fase preliminar, claro está, siempre y cuando se dé antes de la apertura del debate. Entonces cada uno de estos aspectos van a ser simplemente acciones que debemos considerar para una efectiva acción litigacional de parte nuestra. Hay algo que
que preocupa indudablemente a la gran mayoría de los abogados en Venezuela, y es que acá en nuestro país parece que la solución está dirigida directamente a descongestionar los centros penitenciarios, pero sin hacerles un efectivo seguimiento al cumplimiento de las condiciones que imponen, lo que es más importante, a la reparación de la víctima. Fíjense ustedes que cuando hablo de las condiciones, también el Código Orgánico de Procedimiento, el Código Orgánico Procesal Penal nos refleja que el juez o la jueza fijará un plazo de régimen de prueba que no podrá, óigase, que no podrá ser inferior a 1 año ni superior a 2, e incluso determinará las condiciones que deberá cumplir el imputado o el imputada o la imputada, entre las cuales cito: residir en un lugar determinado, la prohibición de visitar determinados lugares o personas, abstenerse de consumir drogas y otros. Para ser más concluyente en esto, existen 10 condiciones que debe cumplir el imputado para ser beneficiario de la medida o de la suspensión condicional del proceso. Hay, por supuesto, que determinar, que simplemente considerar que hay ciertas diferencias en una expresión, las cuales voy a mencionar inmediatamente. No es lo mismo hablar de suspensión, no es lo mismo hablar de aceptación de hechos que admisión de los hechos. Estos son acciones o son figuras jurídicas completamente distintas. La suspensión, la aceptación de los hechos, ustedes la van a poder encontrar regulada directamente en el artículo 358, y esta se da directamente en la misma audiencia de presentación del imputado. Mientras que la admisión de los hechos se da directamente, la admisión de los hechos es otra figura que representa la aceptación, la admisión de la totalidad de las afirmaciones o de los argumentos expresados directamente por el fiscal del Ministerio Público, y se puede incluso desarrollar se solicita posterior directamente a la audiencia especial de presentación del imputado, puntualmente en la misma audiencia preliminar. Entonces, la suspensión condicional del proceso básicamente representa una medida que permite concluir el procedimiento o la acción penal, la causa penal, de una manera completamente anticipada. Constituye incluso una fórmula de autocomposición procesal que favorece, por supuesto, al imputado y también a la víctima, si ésta la considera de esa forma. Entonces, nótese que esto es una de las diferentes acciones que ustedes van a poder desarrollar abiertamente. Sin embargo, recuerden los fundamentos establecidos directamente en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece con claridad los diferentes requisitos que debe considerar, que debe estimar, que son obligatorios incluso tomar en cuenta de parte del fiscal del Ministerio Público, como lo es el escrito de acusación. Y allí, precisamente en este escrito de acusación, ustedes podrán observar cuál es el argumento real, cuál es la teoría que presenta el fiscal del Ministerio Público para la imputación, que inicialmente fue material y que ahora con este escrito la formula con características de solemnidad y de formalidad. Entonces, mis queridos amigos, hablando un poquito sobre la suspensión condicional del proceso, directamente estipulado en el artículo 44 del ciudadano juez, me despido. Reitero, es una forma de extinguir el proceso de una manera anticipada. Entonces, Dios me lo bendiga. Recuerden que Dios es nuestro pastor y con Él absolutamente nada nos faltará. Les invito para una próxima formación académica. Siempre estaré a sus gratas órdenes. Les agradezco su atención prestada. Dios les bendiga muchísima, de una manera grande y poderosa. Quédense hoy, quédense mañana y quédense siempre. Chao.